3 siglos y 3 cuartos. Era ese el tiempo exacto que separaba el momento en que la espada atravesó la carne, del instante en que la mano de Diego Montenegro rozó la espalda de Sofía Mendoza aquella tarde de diciembre. Él no lo sabía aún, ella tampoco, pero sus almas sí lo sabían. Y cuando sus dedos encontraron esa marca del destino, a través del tejido desgarrado de su blusa, ambos sintieron algo que la ciencia jamás podría explicar. La marca ardió, quemó como si hubiera sido recién infligida, y en los ojos de ambos, por una fracción de segundo que pareció durar siglos, una imagen imposible se formó, una espada, sangre, un grito, un nombre que ella nunca había oído, pero que reconoció como si fuera su verdadero nombre desde siempre. Elena, y él supo, sin saber cómo lo supo, que acababa de tocar la herida que sus propias manos habían hecho. Hacía 3 siglos y 3 cuartos. Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien que acabas de conocer, esta historia cambiará la forma en que ves el destino. Pero volvamos al principio, porque para entender cómo dos extraños llegaron a este momento imposible, necesitas conocer quiénes eran antes de que sus almas se reconocieran. Diego Montenegro tenía 38 años y controlaba un imperio hotelero que se extendía por 3 continentes. Sus hoteles eran sinónimo de lujo absoluto. Sus decisiones movían mercados. Su nombre aparecía en revistas de negocios con la misma frecuencia que su rostro aparecía en tabloides, especulando sobre por qué un hombre tan rico y tan guapo permanecía solo. La respuesta era simple, pero nadie la sabía. Diego no conseguía conectar con nadie. Cada relación terminaba de la misma forma. Una sensación de que estaba con la persona equivocada, de que estaba esperando a alguien específico, alguien que ya conocía, pero nunca había encontrado. Los psicólogos llamaban a eso patrón de apego evitativo. Diego sabía que era algo más, algo que sus pesadillas confirmaban todas las noches, desde los 16 años, el mismo sueño, una mujer corriendo, él sujetando una espada, sangre, un grito y despertar con el corazón disparado, las manos temblando, y una culpa tan profunda que ninguna terapia conseguía tocar. ¿Culpa de qué? ¿De quién? Nadie sabía explicarlo, ni él. Diego ya había consultado a docenas de especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas de todas las ramas. Todos ofrecían explicaciones diferentes. Trauma de infancia reprimido, ansiedad generalizada, simbolismo onírico relacionado con el miedo al fracaso. Ninguna explicación funcionaba. Ninguna medicación eliminaba las pesadillas. Venían todas las noches, sin falta, desde aquella primera vez a los 16 años, cuando despertó gritando tan alto que su madre corrió a su cuarto, pensando que estaba siendo atacado. ¿Qué viste, Dieguito?, preguntó ella, sujetando las manos temblorosas de su hijo. Maté a alguien, mamá. Maté a una mujer. La voz del adolescente era quebrada. La corté con una espada. Fue solo un sueño, mi niño. Solo una pesadilla. Pero no lo era. Diego sabía, incluso sin entender cómo lo sabía, que aquel sueño era más que una creación de su mente dormida. Era un recuerdo que no pertenecía a esta vida. Sofía Mendoza tenía 29 años y cargaba el peso de una vida que nunca había sido fácil. Madre soltera de Lupita,
Una niña de 4 años que era su mundo entero. El padre de Lupita había desaparecido antes incluso de que ella naciera, dejando a Sofía con un apartamento alquilado, cuentas atrasadas y la determinación feroz de dar a su hija una vida mejor de la que ella misma había tenido. Trabajaba donde conseguía, limpiaba casas, servía en eventos, hacía changas, cualquier cosa que pagara las cuentas y permitiera que Lupita tuviera comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Sofía también tenía algo que nadie conseguía explicar, una marca del destino, en la espalda, del lado izquierdo, descendiendo en diagonal desde el hombro hasta la cintura. Los médicos decían que era una marca de nacimiento atípica. Su madre decía que había nacido con ella. Su abuela, Rosa, decía otra cosa. Decía que aquella marca contaba una historia de otra vida. Sofía siempre se reía de eso, hasta aquel día. La marca tenía una forma peculiar. No era redonda como la mayoría de las marcas de nacimiento. Era larga, fina, curvada, como si algo afilado hubiera rasgado la piel de arriba abajo. Cuando niña, Sofía tenía vergüenza de ella. En la adolescencia, aprendió a esconderla. En la vida adulta, simplemente la ignoraba. Pero la marca nunca la dejaba olvidar completamente su existencia. A veces, sin motivo aparente, ardía, un dolor fantasma que iba y venía sin explicación. Los médicos decían que era psicosomático. Su abuela decía que era la memoria de la herida original, intentando ser recordada. Naciste con esa marca porque tu alma recuerda, decía Rosa, siempre que Sofía se quejaba del dolor. Algún día entenderás, algún día encontrarás quién te hizo esto, y cuando lo encuentres, todo tendrá sentido. Sofía pensaba que su abuela estaba senil, que eran solo historias de una vieja que creía demasiado en misticismo. Pero en el fondo, muy en el fondo, una parte de ella se preguntaba si no había verdad en aquellas palabras. La vacante de trabajo apareció a través de una agencia de empleo doméstico. Una hacienda en el barrio más exclusivo de la ciudad necesitaba una empleada para servicios generales. El salario era 3 veces lo que Sofía ganaba en sus otros trabajos combinados. Había vivienda incluida, un cuarto para ella y Lupita en la parte de atrás de la propiedad, escuela privada para la niña, pagada por el empleador. Parecía demasiado bueno para ser verdad, parecía un sueño. Sofía no sabía que, de cierta forma, era exactamente eso. El proceso de selección fue conducido por la ama de llaves de la casa, una mujer eficiente llamada Doña Lupe, que había trabajado para la familia Montenegro por más de 2 décadas. Sofía pasó por todas las etapas: verificación de antecedentes, entrevistas, pruebas prácticas. En ningún momento vio al dueño de la casa. En ningún momento imaginó que estaba a punto de entrar en la vida del hombre que su alma buscaba. Hacía casi 4 siglos. El primer día de trabajo fue un domingo de diciembre. Lupita se quedó con su abuela Rosa. Mientras Sofía se familiarizaba con la propiedad, la hacienda era inmensa, 3 pisos, 22 habitaciones, jardines que parecían extenderse hasta el horizonte y en cada rincón, obras de arte que valían más que todo lo que Sofía ganaría en toda su vida. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Pero también sintió algo extraño, una familiaridad que no tenía sentido, como si ya hubiera andado por aquellos corredores antes, como si conociera cada curva de cada pasillo, incluso siendo su primera vez allí. Doña Lupe percibió su expresión confusa mientras la guiaba por la casa. ¿Todo bien, mija? Sofía hesitó. Es extraño. Siento como si ya conociera este lugar,
como si ya hubiera estado aquí antes. Doña Lupe soltó una risita suave. Mucha gente dice eso. La hacienda tiene ese efecto en las personas. Es como si las paredes guardaran memorias. Pero no era eso. Sofía sabía que no era la arquitectura o la decoración lo que causaba aquella sensación. Era algo más profundo, algo que venía de dentro de ella. Cuando pasó por el gran corredor del segundo piso, su marca del destino ardió levemente. Ella llevó la mano automáticamente a la espalda, masajeando el lugar sin pensar. ¿Se lastimó, jovencita?, preguntó doña Lupe. No, es una marca antigua. A veces duele. La encargada asintió con la cabeza y continuó el recorrido. Pero Sofía quedó pensativa. Su marca del destino raramente ardía sin motivo. Y ahora, en aquella casa, sentía una pulsación constante, como si la marca estuviera intentando decirle algo. Diego Montenegro llegó el lunes por la noche. Sofía estaba terminando de arreglar el comedor cuando escuchó la puerta principal abrirse. No se volteó inmediatamente. Continuó ajustando los cubiertos, posicionando las servilletas, haciendo su trabajo. Pero lo sintió. Sintió una presencia que hizo su corazón acelerar sin motivo. Sintió un calor subir por el cuello. Sintió algo que no tenía nombre, pero que era imposible ignorar. Cuando finalmente se volteó, sus ojos encontraron los de él y el mundo se detuvo. Diego estaba parado en la entrada del salón, el portafolio de viaje aún en la mano, el abrigo todavía sobre los hombros. Sus ojos, de un verde profundo que parecía guardar océanos de secretos, estaban fijos en ella, no en su uniforme, no en el trabajo que estaba haciendo, en ella, como si la reconociera, como si hubiera buscado por ella toda la vida, y finalmente la hubiera encontrado. Sofía sintió las piernas flaquear. Por un segundo absurdo, quiso correr hacia él, quiso abrazarlo, quiso decir algo que no entendía, en una lengua que no conocía, pero no hizo nada de eso. Quedó parada, una servilleta en la mano, el corazón como tambor en el pecho, mirando a un extraño que no parecía extraño, y su marca del destino, aquella que cargaba desde el nacimiento, comenzó a arder como nunca había ardido antes. Un dolor agudo, pulsante, como si la herida estuviera siendo reabierta en ese exacto momento. Sofía tuvo que sujetarse de la mesa para no caer. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué su cuerpo reaccionaba así a la presencia de aquel hombre? Diego también sintió algo. Sus ojos se abrieron levemente cuando la vio. Sus manos, siempre firmes en negociaciones de millones, temblaron al sostener el portafolio. En el pecho, una marca que él escondía desde la infancia comenzó a quemar. Una marca que ningún médico conseguía explicar. Una marca en forma de perforación, como si una lámina hubiera atravesado su corazón en algún momento que él no conseguía recordar. Usted es la nueva empleada. Su voz era grave, controlada, pero había algo por debajo. Un temblor casi imperceptible. Sí, señor, Sofía Mendoza. Empecé ayer. Él asintió con la cabeza. Un movimiento seco, empresarial, bienvenida, y caminó hacia afuera del salón sin mirar atrás. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Qué había sido aquello? ¿Por qué su corazón aún latía como si hubiera corrido un maratón? ¿Por qué sus manos temblaban? ¿Por qué
Por una fracción de segundo, había sentido ganas de llorar al verlo. Los días siguientes fueron un ejercicio de distancia calculada. Diego estaba siempre viajando, siempre ocupado, siempre inaccesible. Cuando estaba en casa, mal salía del despacho en el tercer piso. Sofía lo veía pasar a veces, siempre apurado, siempre con el teléfono en el oído, siempre evitando mirarla. Pero ella sentía cuando él estaba cerca. Sentía sus ojos en ella incluso cuando él fingía no estar mirando. Sentía una conexión imposible que ninguno de los dos conseguía nombrar. Una noche, Sofía despertó sobresaltada en el pequeño cuarto en el fondo de la propiedad. Había soñado. Un sueño vivido, intenso, lleno de colores y sonidos que parecían reales de más para ser solo imaginación. Ella estaba en una plaza antigua, con una fuente de cantera en el centro. Usaba un vestido largo, de otra época, y había un hombre de uniforme militar mirándola con ojos verdes, los mismos ojos verdes de Diego Montenegro. Él extendía la mano. Ella corría hacia él. Y entonces, antes de que pudieran tocarse, aparecían guardia, grito, confusión, una espada brillando a la luz de las antorchas. Sofía despertó con la marca del destino ardiendo y lágrimas en los ojos. ¿Qué fue ese sueño? ¿Por qué parecía tan real? ¿Y por qué, al despertar, sentía una nostalgia devastadora de un hombre que mal conocía? Lupita, durmiendo al lado en la pequeña cama, se movió. «Mami, ¿está todo bien?» «Está, sí, mi amor, vuelve a dormir». Pero Sofía no consiguió dormir más aquella noche. Quedó mirando el techo, la mano en la espalda donde la marca pulsaba, pensando en ojos verdes y espadas y promesas que parecían haber sido hechas en otra vida. Doña Lupe percibió. «El señor nunca fue así», dijo ella una mañana mientras tomaban café en la cocina. «Normalmente él mal nota a los empleados. Con usted él es diferente. Parece perturbado». Sofía no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que ella también se sentía perturbada? ¿Que soñaba con él todas las noches desde que llegó? ¿Que los sueños eran extraños, llenos de caballos y espadas y vestidos de época? ¿Que despertaba con lágrimas en el rostro sin saber por qué? El primer contacto sucedió 10 días después de la llegada de ella. Sofía estaba cargando una bandeja con tazas de porcelana antigua cuando tropezó con el tapete del pasillo. Las tazas volaron. Ella cayó. La rodilla golpeó el piso de madera con un impacto que la hizo gritar de dolor. Y antes de que pudiera levantarse, manos fuertes la sujetaron por los hombros. «¿Está bien?» La voz de Diego estaba justo arriba de ella. Él había aparecido de la nada. Había corrido para ayudarla. «Yo, las tazas». Sofía intentó girarse para ver los daños, pero el movimiento hizo que su blusa se rasgara en el lugar donde había golpeado contra la esquina de una mesita. «Olvídese de las tazas». Él la levantó con cuidado. «¿Está lastimada?» Fue entonces que sucedió. La mano de él, al ajustarla de pie, se deslizó por la espalda de ella y encontró la marca del destino. El efecto fue instantáneo. Un dolor agudo, quemante, atravesó el cuerpo de Sofía como un rayo. Ella gritó. Diego retiró la mano como si hubiera tocado fuego, y por un segundo imposible de medir en tiempo humano. Ambos vieron la misma cosa, una sala oscura, antorchas en las paredes, un hombre de uniforme militar sosteniendo una espada, una mujer corriendo, un movimiento,
la espada descendiendo. Sangre brotando de la espalda femenina mientras un grito desgarraba el aire. ¡Helena! El nombre escapó de los labios de Diego antes de que él pudiera impedirlo. Un nombre que él nunca había escuchado, un nombre que no conocía, un nombre que, de alguna forma, pertenecía a la mujer que estaba delante de él, temblando, con la mano en la espalda donde la marca ardía como si acabara de ser hecha. ¿Qué dijo? La voz de Sofía era un susurro. ¿Cómo me llamaste? Diego estaba pálido, blanco como el papel. Sus manos temblaban visiblemente. Yo no sé, yo no. Me llamaste Helena. Lo sé. Se miraron fijamente. El corredor estaba en silencio. Los pedazos de las tazas rotas en el suelo parecían irrelevantes. Todo parecía irrelevante delante de lo que acababa de ocurrir. Tu marca del destino, dijo Diego. Su voz era ronca, controlada a la fuerza. Sentí tu marca del destino y vi. ¿Qué viste? Él tragó saliva, sangre, una espada. Yo estaba sosteniendo la espada. Sofía dio un paso hacia atrás. ¿Qué estás diciendo? No sé. Diego pasó su mano por su cabello, visiblemente abalado. No sé lo que estoy diciendo. No sé lo que pasó. Yo solo. Cuando toqué tu marca del destino vi cosas. Cosas imposibles. Yo también vi. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Dos extraños, en un corredor de una hacienda moderna, confrontados con visiones de un pasado que no debería existir, una marca del destino que ardía, un nombre que resonaba, y la certeza creciente de que algo mucho mayor de lo que la razón podía explicar los había unido. Diego fue el primero en romper el silencio. Ve a tu habitación. Descansa. Le pediré a doña Lupe que verifique si te lastimaste en la caída. Y sobre, no. La palabra salió cortante. Después, yo necesito pensar. Él se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia las escaleras, subiendo al tercer piso donde se encontraba su despacho. Sofía se quedó parada en el corredor, las manos aún temblando, la mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Esa noche, ella llamó a su abuela. «Abuelita, necesito contarte algo». La voz de Sofía tembló. Algo pasó hoy, algo que no consigo explicar. Rosa escuchó en silencio mientras la nieta describía el episodio, el toque, la visión, el nombre. Cuando Sofía terminó, hubo un largo momento de quietud en la línea. Helena. La voz de Rosa era suave, casi reverente. Yo sabía que ese día llegaría. ¿Sabías? ¿Qué sabías? Mi hija, yo vi tu nacimiento. Vi la marca en tu espalda en el momento en que viniste al mundo. Y en ese segundo, tuve una visión. Vi a un hombre de uniforme antiguo, una espada en su mano y sangre. Vi a una mujer cayendo y vi los ojos de ese hombre, llenos de horror por lo que había hecho. Los mismos ojos verdes que tú describiste ahora. Sofía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que se encontraron. Después de 3 siglos y 3 cuartos, finalmente se encontraron. Si crees que algunas conexiones trascienden el tiempo, que algunas heridas esperan siglos para ser curadas, entonces necesitas escuchar lo que sucedió en los días siguientes. Porque la visión en el corredor fue solo el comienzo. Las pruebas estaban a punto de aparecer. Y cuando aparecieron, ni siquiera el escéptico más convencido podría negar que Diego y Sofía ya se habían encontrado antes. Mucho, mucho antes. A la mañana siguiente, Diego canceló todas las reuniones.
Le dijo a su asistente que necesitaba tiempo para resolver asuntos personales. Se encerró en su despacho e hizo algo que nunca había hecho en su vida. Investigó sobre reencarnación, sobre marcas de nacimiento que cargan memorias de vidas pasadas, sobre cicatrices que aparecen en el mismo lugar donde heridas fatales sucedieron en existencias anteriores. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Casos documentados, estudios científicos, niños que se acordaban de vidas pasadas con detalles verificables, adultos que tenían marcas en el cuerpo en el exacto local donde habían sido heridos o muertos en otras vidas. Todo lo que él siempre había descartado como superstición ahora parecía una explicación posible para sus pesadillas. Para la marca del destino de Sofía, para el nombre que había gritado sin nunca haberlo oído. Elena. ¿Quién era Elena? ¿Y por qué él sentía que la había matado? Mientras tanto, Sofía intentaba mantener la rutina normal de trabajo. Limpió los cuartos, arregló las camas, pulió la plata. Pero su mente estaba en otro lugar, en una sala oscura con antorchas, en un grito de dolor, en un nombre que resonaba como si fuera la cosa más importante del universo. En aquella tarde, algo extraño sucedió mientras ella limpiaba el gran salón. Una melodía comenzó a salir de sus labios. Una canción que ella nunca había oído, en una lengua que no reconocía. Español antiguo, quizás. O algo aún más arcaico. Las palabras fluían naturalmente, como si ella las conociera desde siempre, aunque su mente consciente no hiciera idea de lo que significaban. Mi amor perdido en el tiempo, tu espada me hirió, pero tu alma me salvó. Volveré a ti en otra vida, lo juro por el cielo y el mar. Ella paró abruptamente cuando percibió lo que estaba haciendo. ¿De dónde había venido aquella canción? Aquellas palabras. Ya ella nunca había estudiado español, mucho menos español antiguo, y no obstante, la melodía parecía tan familiar como su propia voz. La marca en sus espaldas pulsó, una vez, 2 veces, como un corazón latiendo. Sofía tuvo que sentarse. Sus piernas temblaban. Algo estaba sucediendo con ella en aquella casa. Algo que no podía ser explicado por la lógica. Algo que quizás solo podía ser explicado por las historias de su abuela. Fue doña Lupe quien trajo la primera pista concreta. «Niña», dijo ella durante el almuerzo, ¿sabes que el señor Diego tiene una colección de antigüedades en el desván? Nunca deja a nadie subir allá. Dice que son reliquias de familia, pero anoche lo vi subiendo con una linterna. Estuvo allá horas. Bajó pálido como un fantasma. ¿Qué tipo de antigüedades? Doña Lupe se encogió de hombros. Armas antiguas, creo. Pinturas. Cosas de siglos atrás. La familia Montenegro es muy antigua, ¿sabes? Dicen que vinieron de España hace generaciones. España. La palabra resonó en la mente de Sofía. La visión que había tenido mostraba un uniforme militar. Español, quizás, y una espada española. En aquella tarde, algo la impelió a subir al tercer piso. No al desván, que estaba cerrado con llave, sino al corredor donde quedaba el despacho de Diego. La puerta estaba entreabierta. Ella sabía que no debía espiar. Sabía que era invasión de privacidad, pero sus pies la llevaron hasta la rendija como si tuvieran voluntad propia. Diego estaba sentado en su mesa, la cabeza entre las manos, mirando algo. Un cuadro, o mejor, una fotografía de un cuadro, impresa en papel A4. Sofía se inclinó un poco más para ver mejor, y lo que vio hizo que sus piernas fallaran.
El cuadro mostraba a un hombre de uniforme militar antiguo. Uniforme español, siglo XVII quizás. El hombre estaba en posición formal, una espada en la cintura, una mirada distante en los ojos. Ojos verdes, profundos, inconfundibles. Era Diego, no parecido a Diego. Era él, el mismo rostro, la misma expresión, los mismos ojos. Sofía debió haber hecho algún sonido, porque Diego levantó la cabeza bruscamente. Sus miradas se encontraron. A través de la rendija de la puerta, adelante. No fue una invitación, fue una orden. Sofía obedeció, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El despacho era grande, lleno de libros y papeles antiguos. Un aire de misterio lo envolvía. Pero lo único que ella podía ver era aquella imagen, aquel rostro que era, indudablemente, el de Diego, vestido con ropas de hace 3 siglos y 3/4. Era él, siéntate. Él señaló la silla frente al escritorio con un gesto autoritario. Ella se sentó. Sus piernas, simplemente, no la sostendrían de pie por mucho más tiempo. Encontré esto ayer, dijo Diego. Su voz era plana, cuidadosamente controlada, como si temiera quebrar algo. Mi familia tiene un archivo genealógico. Nunca me interesé por eso antes. Pero después de ayer, las cosas cambiaron. ¿Quién es él?, preguntó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. Diego respiró hondo. Capitán Diego de Montenegro, Guardia Real Española. Nació en 1620, murió en 1651. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Sofía hizo las cuentas mentalmente. 1651. Hace exactamente 3 siglos y 3/4. ¡Qué coincidencia tan extraña! Y él se parece, demasiado, a mí, lo sé. Diego empujó otra hoja impresa hacia ella. Pero esto no es lo peor. Prepárate. Sofía miró la nueva imagen. Era una ampliación de un detalle del cuadro original. En el ángulo inferior izquierdo, casi imperceptible en el cuadro completo, había una figura femenina, una mujer de espaldas, encorvada, con algo oscuro escurriendo de la espalda. ¡Qué horror! ¡Sangre!, dijo Diego, con la voz apenas audible. En la pintura original, esa figura es casi invisible, pero cuando la amplié, él se detuvo, la voz finalmente temblando. Eres tú, Sofía, esa mujer. Eres tú siendo herida por mí. Hace 3 siglos y 3/4. Imposible. El silencio en el despacho era tan denso que parecía tener peso físico. ¿Cómo es eso posible? La voz de Sofía salió como un susurro, una súplica. No lo sé. Pero hay más. Él se levantó y caminó hacia un armario en el rincón. Sacó una llave del bolsillo y lo abrió. Allí dentro, en un soporte de terciopelo, descansaba una espada, antigua, ornamentada, mortalmente hermosa. Un arma de verdad. Esta espada ha estado en mi familia por generaciones. Mi padre me la dio cuando cumplí 18 años. Dijo que era una reliquia, que debía estar orgulloso de ella. ¿Sabes lo que sentí cuando la sostuve por primera vez? Su mirada era profunda, llena de dolor. Sofía no conseguía desviar los ojos de la arma. No. Dime, asco, horror, culpa. Sentí que había hecho algo terrible con ella. La guardé en el armario y nunca más la toqué. Hasta ayer, hasta ayer. ¿Qué pasó ayer?, preguntó Sofía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, la sostuve nuevamente, y la visión que tuve fue igual a la que tuve cuando toqué tu marca del destino.
Yo viendo esa espada en un cuerpo femenino, tu cuerpo, Sofía. Diego cerró los ojos, como si reviviera el momento. Creo que no me estoy volviendo loco. Creo que ya hice esto antes. Creo que ya te lastimé antes. Y creo que he tenido pesadillas sobre eso toda mi vida, porque mi alma se acuerda de lo que hizo. Su confesión resonó en el silencio. Sofía se levantó, caminó hacia el armario. Diego no la impidió, simplemente la observó. La espada estaba allí, silenciosa, antigua, llena de historias que no deberían ser posibles. Sofía extendió la mano. Sus dedos tocaron la lámina. El dolor que atravesó sus espaldas la hizo caer de rodillas. Un dolor infernal. ¿Qué me hiciste? La pregunta salió mezclada con un grito, desgarrador. Ella se agarraba a las espaldas donde la marca del destino ardía como si hubiera acabado de ser abierta, como si fuera ahora mismo. Diego corrió hacia ella, sujetándola antes de que cayera completamente. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dime. La espada. Cuando la toqué, mi marca del destino. Sofía no conseguía formar frases completas. El dolor era intenso. Vi todo. Vi tú sosteniendo la espada. Vi yo intentando impedirte de hacer algo. Vi tú girando. Vi la lámina cortándome. Vi sangre. Tanta sangre. Era horrible. Diego la sujetaba en los brazos, en el suelo del despacho, ambos temblando. Elena. Él susurró nuevamente. El nombre que ella nunca había oído, pero que reconocía como suyo. Perdón. Por favor. Perdón. Lo siento tanto. Poco a poco. El dolor fue disminuyendo. La marca del destino paró de arder. Sofía consiguió respirar normalmente. Pero ninguno de los dos se movió. Quedaron allí, en el suelo, él sujetando ella temblando en los brazos de él, unidos por una herida que tenía 3 siglos y 3/4 de edad, unidos por el destino. Cuando finalmente se separaron, había algo diferente entre ellos. Una barrera había caído, una verdad había sido aceptada, no totalmente comprendida, pero aceptada. Al fin. Necesitamos descubrir lo que sucedió, dijo Sofía, con voz firme. La historia completa. ¿Por qué me heriste? ¿Qué pasó después? Necesitamos saber la verdad. Diego asintió, con la mirada fija en ella. Voy a contratar investigadores. Historiadores. Tiene que haber registros. Si ese cuadro existe, tiene que haber más. Tiene que haber alguna pista. ¿Y hasta entonces? Preguntó Sofía, con un hilo de voz. Hasta entonces, él vaciló. Tú te quedas, en la hacienda, en el empleo. No voy a mandarte aunque. No voy a fingir que esto no sucedió. Vamos a descubrirlo juntos. Te lo juro. Sofía sintió lágrimas en los ojos, lágrimas que no entendía, lágrimas que parecían haber esperado siglos para caer, lágrimas de otra vida. ¿Por qué estoy llorando?, preguntó, con la voz temblorosa. Diego tocó el rostro de ella con una gentileza que contrastaba con toda la frieza que él demostraba al mundo. Porque tu alma está finalmente recordando, así como la mía. Por eso, aquella noche, Sofía llamó nuevamente para su abuela. Doña Lupe, abuela, era verdad. Todo lo que dijiste era verdad. Encontramos pruebas. Un cuadro de 1650. Una espada. Es real. Doña Lupe no pareció sorprendida. Las pruebas son para la mente aceptar lo que el alma ya sabe. Mi hija. Lo que importa ahora
Es lo que van a hacer con eso. Eso es lo importante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, intrigada. Ustedes se encontraron por un motivo. Él te hirió en una vida y carga la culpa en todas las otras. Tú moriste con aquella herida y la marca quedó en tu alma. Ahora, 3 siglos y 3/4 después, ustedes tienen la oportunidad de cerrar ese ciclo, de curar lo que quedó abierto. La cuestión es si están listos para eso. Es una gran responsabilidad. Sofía pensó en las palabras de la abuela mientras intentaba dormir. Curar lo que quedó abierto, cerrar el ciclo. Pero, ¿cómo se cura una herida de 3 siglos y 3/4? ¿Cómo se perdona algo que ni siquiera recuerdas completamente? Era imposible. Y más importante, ¿ella estaba lista para perdonar? ¿Era capaz? ¿O habría más revelaciones antes de que el perdón fuera posible? ¿Cuánto más tendría que descubrir? En los días siguientes, Diego contrató un equipo de investigadores especializados en historia española del siglo XVII. Les dio apenas informaciones parciales. Dijo que estaba interesado en descubrir más sobre su ancestral, el capitán Diego de Montenegro. No mencionó reencarnación, no mencionó visiones, no mencionó Sofía, nada de eso. Mientras esperaban los resultados de la investigación, la rutina en la hacienda continuó, pero todo era diferente. Diego no evitaba más Sofía. Por el contrario, parecía buscar su presencia. Tomaban café juntos en las mañanas. Conversaban sobre sus vidas, sobre sus miedos, sobre los sueños que ambos tenían. Descubrieron semejanzas impresionantes. Ambos nunca habían conseguido mantener relaciones largas. Ambos sentían que esperaban por alguien específico. Ambos tenían una melancolía inexplicable que ningún éxito material conseguía curar. Una tristeza profunda. Y ambos continuaban teniendo visiones. Eran constantes. Cuando estaban próximos, fragmentos del pasado aparecían. Una risa femenina, una plaza con fuente, manos entrelazadas en secreto, pero también escenas más sombrías, rejas de prisión, gritos distantes, el redoble de tambores, imágenes horribles. Poco a poco, una historia comenzó a formarse. Una historia de amor prohibido en una época violenta. Una historia de elecciones imposibles y consecuencias eternas. Una historia trágica. 10 días después, los investigadores enviaron el primer informe. Diego Montenegro llamó a Sofía Mendoza a su oficina para leerlo juntos. Lo que encontraron lo cambió todo. El capitán Diego Montenegro sirvió en la Guardia Real Española de 1640 a 1650, condecorado por valentía, considerado uno de los mejores espadachines de su generación. En 1650, fue designado para auxiliar en las operaciones de la Inquisición, en un pueblo del interior de España. Su misión era prender herejes y transportarlos para juicio. Entre los presos estaba un comerciante llamado Antonio Mendoza. Sofía sintió la sangre helarse. Mendoza, mi apellido. Diego continuó leyendo, la voz trémula. Antonio Mendoza fue acusado de herejía y llevado a juicio. Tenía una hija única, Elena Mendoza, que intentó impedir la prisión del padre. Elena, el nombre que él había gritado. Los registros históricos muestran que durante la prisión, Elena Mendoza fue herida accidentalmente por uno de los guardias. Sobrevivió al herimiento inicial. ¿Pero qué? Diego no conseguía continuar. Pasó el documento a Sofía. Ella leyó, las manos temblando. Tras el incidente, el capitán Diego Montenegro desertó de la Guardia Real.
Abandonó puesto, familia y honor para cuidar de Elena Mendoza y ayudarla a huir. Vivieron escondidos por 3 meses, hasta que fueron encontrados. Diego fue ejecutado por traición el 15 de marzo de 1651. Elena murió de fiebre pocos días después, aún recuperándose del herimiento en la espalda. Testigos relataron que ella sujetaba la espada de Diego en el momento de la muerte. El silencio en la oficina era absoluto. «Yo te herí», dijo Diego finalmente. Su voz era un susurro rasgado. «Pero después abandoné todo por ti. Morí por ti». Sofía no conseguía hablar. Las lágrimas escurrían silenciosamente por su rostro. «Tú moriste sujetando mi espada», continuó él. «Incluso después de todo lo que hice. Tú moriste sujetando una parte de mí, porque te amaba». Las palabras salieron de Sofía antes que ella pudiera pensarlas. «Te amaba, Diego, incluso cuando tú me heriste. Yo sabía que no era tu intención». Diego levantó los ojos. Ella lo había llamado Diego, un nombre que ella nunca había oído fuera de las visiones, un nombre que su alma conocía. «Me llamaste de...». «Lo sé». Ellos se miraron a través de la mesa, separados por papeles con informaciones de 3 siglos y 3/4 atrás, unidos por algo que iba mucho más allá de cualquier documento histórico. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. Diego se levantó, caminó alrededor de la mesa, paró delante de ella. «Yo paso 3 siglos y 3/4 buscándote para pedir perdón. Mis pesadillas son sobre herirte. Mi vida entera fue sobrecargar una culpa que no entendía. Ahora entiendo». Él se arrodilló delante de ella. «Perdóname, Elena, perdóname, Sofía, por herirte, por hacerte cargar esa marca del destino, por cada vida en que te busqué y no te encontré. Perdóname». Sofía miró para el hombre arrodillado delante de ella, el CEO de un imperio, el millonario que controlaba fortunas, de rodillas, pidiendo perdón por algo que había acontecido antes de cualquiera de ellos nacer. Ella puso las manos en el rostro de él, levantó su mentón, miró en los ojos verdes que ya habían mirado para ella hace 3 siglos y 3/4. «Yo te perdono, Diego, yo te perdono. Diego, me heriste, pero también moriste por mí. Me lastimaste, pero también me amaste. ¿Cómo puedo no perdonar a alguien que dio la vida para protegerme?». Él soltó un sonido que era medio sollozo, medio risada. Cerró los ojos mientras lágrimas escurrían. Sofía sintió algo extraño acontecer. La marca del destino en sus espaldas, que había ardido tantas veces en los últimos días, comenzó a hormiguear, no con dolor, sino con algo diferente, algo como calor, algo como alivio. «Mi marca», dijo ella, está diferente». Diego abrió los ojos. Antes que pudiera preguntar lo que ella quería decir, sintió algo en su propio cuerpo, en el pecho, del lado izquierdo. Una marca que él tenía desde nacimiento comenzó a quemar, una marca que él siempre había escondido, avergonzado por su apariencia extraña. Una marca que él percibía ahora. Tenía la forma exacta de una perforación de espada. ¿Qué? Él levantó la mano hasta el pecho. «Tú también tienes una marca». Sofía estaba mirando para el lugar donde la mano de él tocaba el tejido de la camisa. «Déjame ver». Con dedos trémulos, Diego abrió los botones de la camisa. Allí, sobre el corazón, estaba una cicatriz que no era bien una cicatriz.
una marca de nacimiento que no era bien una marca de nacimiento. Una impresión en la piel que tenía la forma inconfundible de una lámina atravesando carne. «Tú moriste así», susurró Sofía, atravesado por una espada, protegiendo a alguien, protegiéndote a ti. Ella extendió la mano, tocó la marca en el pecho de él. Él cerró los ojos con la intensidad de la sensación. Y entonces, una visión los tomó a ambos, diferente de las otras. Esa era completa, clara, absoluta. Ellos vieron todo. Diego Montenegro entrando en la casa de Antonio Mendoza con sus soldados. Elena, una joven de cabellos oscuros y ojos de fuego, se lanzando frente al padre. Diego gritando para ella salir del camino. El reflejo automático de su espada cuando ella avanzó. La lámina cortando las espaldas de ella mientras él intentaba, tarde de más, desviar el golpe, la sangre, el grito, el horror en los ojos de él al percibir lo que había hecho. Los 3 meses siguientes en flashbacks rápidos. Diego cuidando de Elena escondida en una cabaña en el bosque. El amor creciendo entre ellos a pesar de todo. Las noches de conversaciones. Los días de cura. Los toques que comenzaron tímidos y se tornaron esenciales. La promesa hecha en una noche de tempestad. Te encontraré en cada vida. Elena, en cada vida. Pediré perdón. En cada vida. Te protegeré hasta que esa herida sea finalmente curada. Y yo te esperaré. Diego, en cada vida. Te reconoceré. En cada vida. Te perdonaré. Hasta que podamos finalmente quedar juntos. Los 3 meses escondidos en la cabaña. El amor creciendo en cada mirada, en cada toque cuidadoso, mientras él cambiaba los curativos en las espaldas de ella. Las noches en que ella acordaba llorando de dolor y él quedaba acordado al lado de ella, sujetando su mano, cantando canciones de su infancia para calmarla. Los días en que la fiebre parecía que iba a llevarla, aunque y él rezaba a todos los santos que conocía, prometiendo cualquier cosa en cambio de su recuperación. «Debes irte», dijo ella una noche, la voz fraca por la enfermedad. «Eres un fugitivo por mi causa. Van a matarte si te encuentran. Entonces que me maten». Diego sujetó el rostro de ella con manos trémulas. «No voy a dejarte. Nunca. No importa lo que acontezca. Tú me heriste. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida pidiendo perdón por eso. Pero mientras haya vida en mí, mientras mi corazón lata, yo voy a protegerte. Y cuando muera, voy a encontrarte en la próxima vida, y en la siguiente, y en la siguiente, hasta que podamos finalmente quedar juntos sin miedo». Elena tocó el rostro de él, aún sintiéndose débil, aún estando herida, aún sabiendo que probablemente moriría en esa humilde choza. Sintió una paz, una serenidad que jamás había experimentado antes. «Te perdono, Diego. Te perdoné en el instante en que me tomaste entre tus brazos y lloraste por lo que habías hecho. Te perdono». Las lágrimas resbalaron por el curtido rostro del capitán, aquel hombre que jamás había derramado una sola lágrima en batalla, que había encarado ejércitos enteros sin mostrar el menor temor. Lloró como un niño, en los brazos de la mujer a la que había herido y a la que amaba con toda su alma. La escena final, soldados, por doquier, cercando la cabaña. Diego, luchando con furia, contra 10 hombres, con el único propósito de darle tiempo a Elena para escapar. La espada implacable que atravesó su pecho, la última mirada
que le dedicó a ella, antes de desplomarse, y Helena, demasiado débil para siquiera intentar huir, arrastrándose hasta alcanzarlo, aferrándose a la espada, que había caído de sus manos, sosteniéndola contra su propio pecho, mientras la fiebre consumía el poco aliento de vida que le quedaba. Volveré a ti, Diego, en otra vida. Te lo prometo, volveré a ti. Murió 3 días después, aferrada aún a la espada de su amado, susurrando su nombre en un hilo de voz, aguardando, con desesperación, el reencuentro que solo acontecería 3 siglos y 3/4 después. La visión llegó a su fin. Diego Montenegro y Sofía Mendoza yacían en el suelo de la oficina, ambos sumidos en un mar de lágrimas, ambos temblando, comprendiendo, al fin, la inmensidad de lo que los unía. 3 siglos y 3/4, murmuró Diego. Nos tomó 3 siglos y 3/4 para volver a encontrarnos, pero nos encontramos. La atrajo hacia sus brazos, la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. No te perderé de nuevo, nunca más. Sofía se acurrucó contra él, sintiendo por primera vez en su vida que estaba justo donde debía estar. No lo harás, porque esta vez, Diego, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está cazando. Somos simplemente 2 personas que finalmente se reencontraron. Permanecieron así durante un largo rato. 2 cuerpos entrelazados en el suelo frío de una oficina moderna. 2 almas que habían recorrido casi 4 siglos para llegar a ese preciso instante. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. Las marcas del destino de ambos habían dejado de sentir comezón. La tensión que habían cargado durante toda su vida se había disipado. La culpa, reflejada en los ojos de Diego, había cedido su lugar a una profunda paz. La melancolía que inundaba la mirada de Sofía había dado paso a la esperanza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, repitiendo la pregunta que le había formulado con anterioridad. Pero en esta ocasión, la respuesta fue distinta. Ahora, dijo Diego con convicción, viviremos, tú, yo y Lupita. Viviremos la vida que no pudimos tener en 1650. Viviremos como debimos haber vivido, si el mundo hubiera sido diferente. ¿Y la espada? ¿Y el pasado? El pasado se queda en el pasado. La espada, reflexionó por un instante, la espada irá a un museo, donde pertenece, no en un armario, no como una reliquia de culpa, sino como un artefacto histórico, una prueba irrefutable de que Diego y Helena existieron. Sofía esbozó una sonrisa, la primera vez que sonreía verdaderamente, en más tiempo del que podía recordar. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos Diego y Sofía, con fragmentos de Diego y Helena en nuestro interior. Pero sobre todo, somos 2 personas que por fin se encontraron y que no permitirán que nada ni nadie los separe jamás. 2 semanas después, abuela Lupe vino a visitar a su nieta. Entró en la hacienda, apoyándose en su viejo bastón, sus ojos escudriñando el entorno, en busca de algo en particular, cuando vio a Diego y a Sofía juntos en la sala, tomados de las manos, con una paz palpable en sus rostros. Sonrió. Así que es él, murmuró, caminando con lentitud hacia Diego. El hombre que vi en mi visión hace 29 años, el hombre que hirió y que salvó.
el hombre que mi nieta esperaba. Diego se arrodilló ante la anciana, un gesto de respeto que tomó por sorpresa incluso a Sofía. Soy yo, abuela Lupe, y estoy aquí para cuidar de su nieta por el resto de nuestras vidas. Doña Lupe colocó su mano huesuda sobre la cabeza de Diego, impartiéndole una silenciosa bendición. Las marcas del destino ya han disminuido, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Lo sé, puedo verlo. La culpa que cargabas sobre tus hombros ya no pesa tanto, y el dolor que ella sentía ya no es tan agudo. El ciclo se está cerrando. Pidió ver la espada. Diego la condujo hasta el despacho. Doña Lupe tomó el arma antigua entre sus manos firmes, sin mostrar temor ni sentir dolor. Esta espada ha cargado con la culpa durante casi 400 años, afirmó. Pero ahora es solo metal. El perdón la ha liberado, así como los ha liberado a ustedes. Aquella noche prepararon una cena especial. Diego, Sofía, Lupita, Doña Lupe e incluso Doña Carmen, que ya formaba parte de la familia desde hacía décadas. Por primera vez, la hacienda, que Diego siempre había percibido como fría y vacía, estaba colmada de calidez y risas. Lupita, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, sabía únicamente que su mamá estaba feliz y que aquel hombre alto, de ojos verdes, la miraba a su mamá de una forma que le hacía sentir que todo estaría bien. Durante la cena, Doña Lupe relató historias de su juventud, de cómo había descubierto su don, de ver más allá del velo del tiempo. Contó acerca de visiones que había tenido sobre personas que apenas conocía, sobre destinos que había previsto, sobre almas que había visto reencontrarse. Después de siglos de separación, la historia de ustedes no es única, aseveró, mirando a Diego y a Sofía. Muchas almas se pierden y se encuentran a lo largo del tiempo, pero pocas tienen la valentía de aceptar la verdad. Pocas logran perdonar. Ustedes son especiales porque eligieron sanar en lugar de repetir el dolor. Lupita escuchaba todo, con los ojos bien abiertos, sin entender del todo, pero fascinada por las historias de su bisabuela. Abuela Lupe, yo también voy a encontrar a alguien. ¿De otra vida? Doña Lupe sonrió y acarició el cabello de la niña. Tal vez, mi amor, tal vez. Pero no te preocupes por eso ahora. Vive esta vida primero. Ama a las personas que están aquí. Lo demás vendrá cuando tenga que venir. ¿Vas a ser mi papá?, preguntó Lupita de repente, girándose hacia Diego, con la inocencia directa de los niños. Diego miró a Sofía. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Si tú quieres, respondió él. Si tú y tu mamá me quieren, yo quiero, dijo Lupita con entusiasmo. Tú tienes ojos bondadosos y mami sonríe diferente cuando tú estás cerca. Diego sintió que el corazón se le encogía. Aquella niña, a la que apenas conocía, había visto algo que él mismo aún estaba aprendiendo a aceptar, que cuando estaba cerca de Sofía, todo era diferente, mejor, más certero. Voy a cuidar de ustedes, prometió, mirando de Lupita a Sofía, de ustedes dos, para siempre. Y era verdad, los ojos, que un día habían cargado el peso de una culpa secular, ahora brillaban con algo nuevo.
esperanza, amor, pertenencia. Los meses siguientes fueron de descubrimientos y adaptación. Diego, que nunca había convivido con nadie más allá de empleados, aprendió a compartir su espacio, su vida, su corazón. Sofía, que había pasado años luchando sola, aprendió a aceptar ayuda, a confiar, a creer que merecía ser feliz. Lupita floreció en la nueva vida. La escuela particular era mejor que cualquier cosa que Sofía pudiera haberle proporcionado por sí sola. La niña hizo amigos, desarrolló talentos y, sobre todo, ganó algo que nunca había tenido: una figura paterna presente y amorosa. Diego se sorprendió de lo mucho que amaba ser padre. Llevaba a Lupita a la escuela todas las mañanas. La ayudaba con la tarea por las noches. Asistía a los recitales de ballet con la misma atención que dedicaba a las reuniones de la junta directiva. Y cuando la niña corría a sus brazos gritando «¡Papi!», él sentía que finalmente había encontrado el propósito que faltaba en su vida. Las pesadillas, aquellas que lo habían atormentado por más de 2 décadas, simplemente pararon. Por primera vez desde los 16 años, Diego dormía en paz, sin espadas, sin sangre, sin gritos, sin culpa. Sofía notó el cambio. «Duermes diferente ahora», dijo ella una mañana, acariciando el rostro de él. «Antes te movías mucho, murmurabas cosas. Ahora duermes como un ángel». «Porque los fantasmas finalmente descansaron», respondió él. «Porque tú me perdonaste. Porque estoy exactamente donde debo estar». 1 año después, hubo una boda. La ceremonia fue pequeña. Solo las personas más cercanas, Rosa, Doña Lupe, algunos pocos amigos de confianza. No había necesidad de una gran fiesta. Lo que importaba era el significado de aquel momento, la culminación de una jornada que había comenzado 3 siglos y 3/4 atrás. Sofía usó un vestido simple, blanco, que caía elegantemente sobre su cuerpo. Diego usó un traje oscuro, impecable como siempre, pero con un detalle diferente. En el bolsillo del pecho, un pañuelo antiguo que había pertenecido al capitán Diego Montenegro. Una reliquia de familia que él nunca había usado, pero que ahora parecía perfectamente apropiada. Cuando la vio caminando por el corredor improvisado en el jardín de la hacienda, sintió algo que trascendía la emoción normal de un novio. Sintió 3 siglos y 3/4 de espera llegando al fin. Sintió el alma de Diego finalmente en paz. Sintió que, después de tantas vidas de búsqueda y sufrimiento, finalmente estaba donde debía estar. Sofía también sintió. Cuando miró a los ojos de él al llegar al altar, vio más que el hombre que amaba. Vio siglos de historia, vio una espada y sangre y dolor, pero también vio curación y perdón y amor infinito. «Viniste», susurró ella, tan bajo que solo él podía oír. «Prometiste que vendrías en cada vida, y viniste». «Siempre vendré», respondió él, «en cada vida, hasta encontrarte». Cuando Diego colocó el anillo en el dedo de Sofía, ambos sintieron un hormigueo en la marca del destino que un día había marcado sus cuerpos. La marca del destino, que ya había disminuido considerablemente desde el día del perdón. Finalmente desapareció completamente. No gradualmente, como había sucedido en los meses anteriores, instantáneamente, como si nunca hubieran existido. Rosa, sentada en la primera fila, vio suceder. Sus ojos, que podían ver más allá del velo del tiempo, observaron las 2 marcas disolverse en el aire.
Vio la energía antigua, pesada, cargada de culpa y dolor. Finalmente, liberarse. Sonrió. Las lágrimas escurrieron por su rostro enrugado. «El ciclo está cerrado», susurró ella para sí misma. «Después de 3 siglos y 3/4, el ciclo finalmente está cerrado». En la noche de nupcias, Diego y Sofía estaban solos por primera vez como marido y mujer. Él tocó la espalda de ella, donde la marca del destino solía estar. La piel era lisa, perfecta, como si nunca hubiera habido marca alguna. «Desapareció», dijo él maravillado. Sofía colocó la mano en el pecho de él, el mismo lugar donde la marca de espada solía estar. También lisa, también perfecta. «Porque nos curamos», dijo ella. «Finalmente nos curamos». Diego la besó. Un beso que tenía 3 siglos y 3/4 de espera. Un beso que sellaba no solo un matrimonio, sino el cierre de un ciclo que había comenzado con sangre y terminaba con amor. «Te encontré, Elena», susurró él contra los labios de ella. «Te esperé, Diego», respondió ella, y ellos se amaron como 2 almas que finalmente estaban en paz. 5 años después, la familia Montenegro había crecido. Lupita, ahora con 9 años, tenía un hermano pequeño llamado Diego, un nombre escogido en homenaje al pasado, pero dado con esperanza para el futuro. La espada de Diego Montenegro estaba en un museo de historia española, con una placa que contaba la historia del capitán que abandonó todo por amor. Visitantes de todo el mundo iban a verla, sin saber que la verdadera historia era aún más extraordinaria de lo que la placa contaba. Abuela Rosa falleció 2 años después del matrimonio, en una noche tranquila de primavera. Ella partió durmiendo, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que su misión en este mundo estaba completa. Había visto a su nieta feliz, había testimoniado el cierre de un ciclo de 3 siglos y 3/4, había ayudado a 2 almas perdidas a encontrarse y curarse antes de partir, en la última vez que Sofía la visitó en el hospital. Rosa sujetó la mano de la nieta con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Vi su próxima vida», susurró la anciana, los ojos brillando con aquella luz que Sofía conocía tan bien. «Tú y él van a encontrarse nuevamente. Pero esta vez será diferente. No habrá dolor, no habrá culpa, no habrá heridas que curar. Ustedes van a simplemente mirarse y saber, y van a amarse desde el primer segundo. Eso es lo que sucede cuando 2 almas finalmente terminan su trabajo. Ellas ganan el derecho de solo amar». «Abuela», Sofía tenía lágrimas en los ojos. «No llores, mi niña, yo también voy a volver, y tal vez, en otra vida, yo sea tu hija o tu amiga, o solo alguien que cruza tu camino y sonríe. Nunca perdemos a las personas que amamos de verdad. Ellas simplemente cambian de forma». Rosa cerró los ojos aquella noche y no despertó más. Pero la sonrisa en su rostro era de alguien que había visto más allá del velo y sabía que la muerte era solo una puerta, no un fin. Sofía guardó esas palabras en el corazón, y siempre que miraba a Lupita o al pequeño Diego, se preguntaba si Rosa ya no había vuelto, si aquellos ojos brillantes de las crianzas no guardaban un poco de la sabiduría de la vieja vidente. Diego cambió completamente después del matrimonio. El CEO frío y distante se tornó un marido amoroso y un padre dedicado. Sus negocios continuaron prosperando, pero él aprendió a equilibrar trabajo y familia de una forma que nunca había conseguido antes.
La culpa que había cargado la vida entera finalmente había encontrado resolución. ¿Y Sofía? Sofía finalmente entendió por qué nunca había conseguido conectarse con nadie antes de Diego. ¿Por qué siempre había sentido que esperaba a alguien específico? ¿Por qué la marca del destino en la espalda siempre había parecido más que solo una marca de nacimiento? Ella había esperado 3 siglos y 3 cuartos. Había atravesado la muerte y renacido cargando la marca de aquel encuentro. Y finalmente, había encontrado a la persona que su alma procuraba. En una noche de diciembre, exactamente 6 años después del día en que Diego había tocado su marca del destino por primera vez. Ellos estaban sentados en el balcón de la hacienda, mirando las estrellas. ¿Crees que nos encontraremos de nuevo?, preguntó Sofía. ¿En otra vida? Diego sonrió. Creo que sí, pero no con dolor, no con culpa. Creo que vamos a encontrarnos y simplemente nos reconoceremos y nos amaremos, sin necesidad de curar nada. Apenas amar. Simplemente amar. Sofía se acurrucó contra él. Me gustaría eso. Mucho. Yo también. Se quedaron en silencio, contemplando el cielo estrellado, 2 almas finalmente en paz. Después de casi 3 siglos y 3 cuartos de búsqueda, una búsqueda inevitable. La historia de Diego y Elena había terminado en tragedia en 1651. La historia de Diego y Sofía estaba apenas comenzando, y a diferencia de la primera, esta tendría un final feliz, un final dulce, porque algunas conexiones trascienden el tiempo. Algunas heridas esperan siglos para ser curadas, sanadas profundamente. Y algunas almas gemelas atraviesan vidas enteras hasta finalmente encontrarse. Y cuando se encuentran, cuando finalmente se reconocen y se perdonan, cuando las marcas del destino que cargaban finalmente desaparecen, lo que resta es algo muy simple y muy profundo: amor, apenas amor, puro amor. ¿Alguna vez has sentido que conocías a alguien que acabas de conocer? ¿Ya has tenido la sensación de que debías pedir perdón a un extraño, sin saber por qué? ¿Ya has mirado en los ojos de alguien y visto siglos de historia? Una historia atemporal. Sí, tal vez. Tal vez tú también tengas una historia de vidas pasadas esperando para ser descubierta. Y tal vez, así como Diego y Sofía, estés más cerca de lo que imaginas de encontrar a la persona que tu alma procura, la persona destinada. Algunas conexiones son para una vida, otras son para la eternidad. La cuestión es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu destino? ¿A quién estás destinado a encontrar?